Hola amigos de Tomando un Café con Ana, bienvenidos a la inauguración de nuestro nuevo segmento El Rincón de la Lectura. En esta oportunidad les estaré compartiendo los primeros 3 capítulos de la novela 2323 días de oscuridad. Mientras ustedes preparan su taza de café, nosotros daremos inicio con la lectura. 2323 días de oscuridad es un libro que se publicó el año pasado, en el mes de abril. Su autora, pues es mi persona, Ana R. Chacón, y antes de dar inicio con la lectura de los 3 primeros capítulos, vamos a compartirles la sinopsis. La vida de Sofía Cheroni Molina se ve afectada por la violencia que enfrenta el país. El día de su boda es raptada junto a otras mujeres para vivir 2323 días de agresiones y torturas. Dolor, angustia, desesperación y oscuridad es lo único que llega a representar su vida. Tras el trágico suceso, empiezan a caer las máscaras que esconden el rostro de cada personaje. Los antagonistas aumentan al buscar a los culpables de aquellas atrocidades. Cada capítulo es un reflejo de cómo las mentiras, la ambición por el poder y la lucha por adquirir la libertad da a conocer al verdadero enemigo, el tiempo. Ahora sí, vamos a dar inicio. Las casualidades no existen. Las coincidencias son los actos que los humanos manipulan para que sucedan de manera involuntaria. Todos los sucesos que vives o viven quienes te rodean se cruzan en algún punto claro. Ese puede llegar a convertirse en el mayor enigma. 4 paredes oscuras la rodean. Ella, sentada a la mitad exacta de aquella habitación, repetía constantemente lo mismo. De los 23 pares de cromosomas en nuestro ADN, el número 23 determina el sexo. 23 discos vertebrales en el cuerpo humano. El eje de la Tierra tiene una inclinación de 23 grados y medio respecto al ecuador. Su rostro, cubierto por su largo y enredado cabello, causaba escalofríos en aquella soledad. No entiendo, exclamó Ana. El emperador Julio César falleció al ser apuñalado 23 veces, argumentó aquella alma desquiciada. No entiendo ni una sola palabra, exclamó de nuevo Ana con un tono más alto. Llevo 2323 días en este lugar, sin ver un rayo de luz. ¿Acaso el sol desapareció? ¿Afuera tampoco se ve la luz? ¿En dónde estoy? Su voz fue tan alta que Ana esquivó el sonido, cubriendo sus oídos con las palmas de sus manos. Parecía que en ese estrecho y oscuro lugar nadie tenía una respuesta a las interrogantes que se habían lanzado al aire. Era terrible observar la desgracia ajena, mas nadie se atrevía a evitarlo. Se conformaban con no vivir. Ana se encontraba preocupada por la situación que estaba atravesando su hermana, su compañera de todas las aventuras, ya fueran tristes, felices e incluso únicas. Ella parecía tener claro que una vez la mente humana se vuelve consciente de la realidad, puede sumergirse en ella, puede asesinar en vida. El número 23 no era el verdadero responsable de esa locura. El número 23 empezó a justificar todos los sucesos que habían surgido desde aquel día. El día más feliz en la vida de Sofía había llegado. Un vestido de novia soñado, una boda perfecta. La ceremonia se llevaría a cabo en una de las catedrales más grandes e importantes de todo el país. La reservación del hotel más prestigioso y lujoso había sido posible por las influencias de su padre. Sofía, alguien ha venido a verte, murmuraron en su habitación. ¿Quién es? ¿Es mi padre? Preguntó entusiasmada con un toque de inquietud. La puerta de la habitación se abrió. Allí estaba Diego Cheroni, el padre de Sofía. A pesar de ser conocido como un prestigioso militar,
había sido detenido y llevado a juicio hace algunos años, siendo sospechoso de ser parte del asesinato de diversos ciudadanos inocentes durante el conflicto armado interno en su país, Guatemala. Fue declarado inocente por falta de pruebas, aunque los medios de comunicación aseguraban que era un veredicto dado al clamor del pueblo. Me alegra demasiado que estés acá. Pensé que no vendrías. Me imaginé entrando a esa catedral sola, sin mi padre. Tienes una mala imagen de tu padre. Sabes que por mis dos tesoros daría mi vida. Poder estar presente en tu boda es un verdadero orgullo. Anoche soñé con mamá. Me hace tanta falta. Soñaste con Alejandra. Murió hace poco. Es normal. Ella se ha comunicado con mi hermano. Espero ya no sea problema eso de aceptar que a Cristina se le da hablar con los muertos. Esas son tonterías. Cristina está enferma. No lo quiere aceptar. Mamá le ha dicho que eres un asesino, que fuiste tú quien le quitó la vida a su padre. Eso es mentira. Que tu abuelo haya sido un indio no es mi culpa. Era un guerrillero, murió en manos de soldados y no quiere decir que yo lo haya matado. Dile a Cristina que no culpe a tu madre de lo que ella cree que yo hice, que aprenda a hacerse responsable de sus actos, exclamó totalmente indignado. Estaba cansado que la comunicación con sus hijas nunca hubiera funcionado. Pasó toda su vida intentando ser el padre perfecto para ellas, pero cuando Cristina empezó a asegurar que se comunicaba con los muertos, todo se derrumbó. Cristina tenía 6 años cuando decidió confesarle a sus padres que su abuelo la visitaba de manera constante. Les voy a presentar a Sol por si escuchan ruidos. Ella nos está acompañando en la lectura, solo que es un poco inquieta. Continuando con la lectura. Cristina tenía 6 años cuando decidió confesarle a sus padres que su abuelo la visitaba de manera constante. Desde entonces se alejó completamente de Diego. Ella aseguraba que él era el culpable de la muerte de su abuelo. Sofía, siendo la hermana menor, creyó totalmente en las palabras de Cristina. Diego pasó a convertirse en un ser despreciable para sus 2 hijas. Desde entonces vivía resistiendo contra ese rechazo, vivía resistiendo contra esas acusaciones. Sofía intentó no continuar discutiendo. Era el día de su boda y su padre estaba allí. Todo tenía que salir tal y como lo había planeado. Se trasladaron en el automóvil de Diego. La catedral los esperaba con el tiempo en su contra. Sofía adoraba aquel vehículo tan antiguo y familiar. Aunque no era moderno ni lujoso, para sus padres era su historia representada en un trozo de chatarra. En el transcurso de unos minutos visualizó la catedral donde cumpliría una de sus mayores metas. Su corazón palpitaba a 1000 por hora. Era una especie de angustia y felicidad. Estar allí no había sido fácil. Había superado grandes obstáculos para hacer posible su sueño. Pero muy dentro de sí misma todavía existía una leve inquietud. Ella jamás había adquirido lo que deseaba. Era extraño que ahora todo fuera a salir bien. Tratando de despejar su mente para no dejar que los nervios la traicionaran, se acercó a la ventana del automóvil y empezó a mover sus ojos de un lado a otro. Ver lo que sucedía a su alrededor le causaba cierta seguridad. En aquel momento, en aquel segundo despistado, observó cómo una mujer al otro lado de la calle era obligada a subir a un vehículo. Por más que resistía para no acceder a la fuerza de los 3 hombres que la forcejaban, todo parecía ser en vano. Sofía, sin analizar sus actos, abrió la puerta del automóvil y empezó a correr hacia aquella mujer. Su corazón latió tan fuerte que aquel sentimiento que años atrás la aturdió invadió su cuerpo en instantes. Ayudarla era la única opción. Desde pequeña había desarrollado una extraña sensación que la hacía vivir los sentimientos y el dolor de otras personas. Diego, al ver lo que sucedía, corrió detrás de su hija, pero el punto clave de aquel hecho había llegado a su enigma. La mujer desconocida ingresó a aquel vehículo en contra de su voluntad, y cuando los hombres se percataron de la presencia de Sofía y Diego, empezaron a disparar al aire. Diego no pudo alcanzar a su hija. Sofía y la mujer desconocida fueron secuestrados a la vista de cientos de personas. Nadie nada... Espere, ok, sigamos.
Sofía y la mujer desconocida fueron secuestrados a la vista de cientos de personas. Nadie hizo nada por impedir el hecho. Todos se preocupaban por salvar sus vidas. Ninguno de los que se encontraban en aquel lugar tuvo el coraje de Sofía para ayudar a una persona indefensa. Ella sentía que su vida se desplomaba en cientos de pedazos. Ese iba a ser el mejor día de su vida, y por ayudar a una mujer que jamás había visto, se encontraba en un automóvil, secuestrada y totalmente perdida. En segundos, la actitud de heroína había sido un fracaso. Estaba arrepentida de haber corrido hacia aquel vehículo. Sencillamente tenía que haber actuado como el resto de personas. Pero a pesar de tener su vista nublada por las lágrimas, pudo observar que aquella desconocida era una joven. Con suerte tendría la mayoría de edad. Vio en aquella mujer miedo, temor y desesperación. Vio en ella su reflejo. La pequeña tomó la mano de Sofía y la apretó con tanta fuerza que fue allí cuando Sofía entendió que a pesar de todo había hecho lo correcto. No tenía idea de lo que iba a suceder con su vida o si iba a vivir para contarlo, pero en ese instante se conformaba con ser la fortaleza de aquella joven. Resistir ante las adversidades, las angustias, el temor y a no perder las esperanzas. Siempre con la frente en alto, con la mirada fija y con la mente en blanco. La resistencia requiere de carácter y de voluntad. Las personas que no resisten mueren a diario, aunque sigan con vida. La resistencia te vuelve inmortal. Dichas palabras eran las que solía escuchar Sofía de su madre. La novia 23. Mi nombre es Ana Cristina Cheroni Molina. Mi hermana fue secuestrada hace 23 días, para ser exactos el 23 de abril. Su nombre es Ana Sofía Cheroni Molina. Tiene 23 años de edad. Nadie se ha comunicado con nuestra familia para solicitar ningún rescate. Si alguno de ustedes tiene información sobre ella, les estaríamos muy agradecidos. La fotografía de mi hermana saldrá en este momento en sus pantallas, junto a los números de teléfono a los que se pueden comunicar. Muchas gracias por su atención y ayuda. Cristina no soportaba el nudo en su garganta al alejarse por completo de aquellas cámaras. Las lágrimas rodaron por sus mejillas sin poder detenerlas. Su corazón se abrió. Era inevitable no dar a conocer el dolor que sentí. Su mejor amiga estaba desaparecida. Su vida entera se la había dedicado a su hermana menor. Desde que eran pequeñas, Cristina cuidaba de ella. El papel de la hermana mayor siempre se lo había tomado en serio. Ella amaba a su hermana y de pronto su hermana ya no estaba. Los días transcurrieron a un paso tan rápido que se empezaba a sospechar que el tiempo era el enemigo. La angustia aumentaba segundo a segundo. Los corazones se estrechaban en dolor y la rutina se había cambiado por lágrimas y depresión. El encierro era una realidad, tanto física como moral. La vida entera se lanzaba al abismo y suplicaba su regreso, aterrorizada de la oscuridad. Sofía se encontraba prisionera en una habitación, totalmente oscura. No tenía idea de cuántos días habían transcurrido desde su secuestro. De lo que estaba segura era que sus ojos extrañaban la luz del sol. Extrañaba a su familia, a Salvador, el amor de su vida. Por fin comprendía lo que todo el mundo decía y nadie cumplía, el valorar lo que se tiene. En aquella oscuridad, ella había analizado días enteros sobre la vida perfecta que tenía, esa vida en donde era libre. Sofía no comprendía por qué estaba viviendo aquella pesadilla, por qué si ella era fiel a Dios, Él la había castigado de esa manera. Ella solo buscaba respuestas. Su rostro reflejaba angustia y terror, o era lo que ella suponía que reflejaba. La oscuridad no dejaba observar lo que sucedía a su alrededor. Todas las noches hablaba con Dios, creía demasiado en un poder sobrenatural. Era su manera de justificar las maravillas y desgracias que vivía. Pero su relación con Él ahora era diferente. Se basaba en odio, resentimiento y rencor. Por ello, recordaba constantemente las palabras de su madre. Cuando lo único que te queda es lo único que no puedes ver, los sentimientos se revuelcan en una bóveda oscura y escalofriante. ¿Qué te hice? Dime. Yo creí y confiaba en ti. Eras mi vida. Buscaba ser esa hija amada y a cambio me das esto. ¿Qué fue lo que te hice? ¿Por qué me dejaste sola?
Me abandonaste en la oscuridad. ¿Por qué me quitaste la luz? Sofía comprendía que la pregunta que destrozaba cada milésima de su alma radicaba en la incertidumbre de aquellas preguntas, y sobre todo el no tener una respuesta hacia la misma. Arrancaba de su aliento la paz. Solo necesitaba entender aquello que la perturbaba y le generaba ansiedad. Al no encontrar esas respuestas, aumentaba su inseguridad. No entender lo que sucede enmudece, deja ceguera, sordera y soledad. Habrá que empezar a ya no hacer ese tipo de preguntas y a aceptar que hay muchas circunstancias en la vida que no tienen explicación. Es casi seguro que no se vaya a encontrar ese porqué, aunque esos hechos amarguen la existencia, desarrollen oscuridad en el alma y conviertan la vida en una completa, cruel e irreversible soledad. Se podrá llegar a la muerte realizando la misma pregunta y nunca llegar a la respuesta. Pero cuando lo real deja de tener sentido y se convierte en algo irracional, es tan irracional que duele más no hacerse la pregunta, aunque en el fondo se sabe que la respuesta ya no importa, porque éstas no van a deshacer lo que se vive, solo ampliarán el dolor. Eso le recordaba a su mente de manera constante. Uno de los hombres que la había secuestrado entró a la habitación, y esta vez no fue para dejarle su plato de comida como solía hacerlo. La tomó con mucha brusquedad del brazo izquierdo y la arrastró por todo el corredor de aquella casa, la cual parecía no conocer la luz. La llevó con el resto de las mujeres a otra habitación, pero esta era mucho más grande. Sofía se pudo percatar que todas las jóvenes contaban con un número en sus blusas. Estas estaban enumeradas. Ella todavía seguía con su vestido de novia, sin entender qué hacía en ese lugar. De pronto vio de lejos a Belén. Era la joven a la que había intentado rescatar. Se encontraba del otro lado de la habitación. Con mucho valor empezó a arrastrarse por aquel lugar hasta quedar al lado de su compañera. Me han contado sobre lo que harán con nosotras, Sofía. Al principio pensé que nos venderían a cualquier hombre, pero estaba en un error. Cada una será asesinada para que puedan vender nuestros órganos. ¿En dónde te tienen? A mí me han dejado todo este tiempo en una habitación sola. No tengo a nadie que me haga compañía. Me han dejado con el resto de chicas, en otra habitación más grande que esta. ¿Por qué no me tienen con ustedes? ¿Por qué? En aquel momento la habitación quedó en total silencio. Una mujer alta, morena, de ojos grises, ingresaba con mucha autoridad a aquel lugar. Parecía ser la líder. Miraba al resto de jóvenes con desprecio y prepotencia. Era claro que se veía superior a ellas. Se veía capaz de convertirse en el nuevo Dios para esas mujeres. Era un demonio en el cuerpo de una mujer. Espero estén muy satisfechas con la atención que se les ha dado. Les quiero informar, sobre todo aquellos que no la conocen, que ahora tendrán un nuevo miembro durmiendo junto a ustedes. Su nombre es Ana Sofía. La hemos mantenido aislada para protegerlas. No queremos que se enferme. Ustedes no se imaginan qué tan valiosas son para nosotros. Tomando a Sofía del cabello, empezó a hablar de manera atroz. Ella es la número 23. No tenía que estar acá, pero quiso ser superhéroe y ahora tendrá el mismo destino que todas ustedes. Les exijo que le den un fuerte aplauso a la número 23. Todos los que se encontraban en ese lugar habían sido estudiados uno por uno. Habían sido elegidos uno por uno, y aunque Sofía parecía haber llegado de manera errónea a ese proyecto, ahora ya era parte de ellos. Era la novia 23. Bueno amigos, así concluimos la lectura de los 3 capítulos del libro 2323 días de oscuridad. Gracias por ser parte de la inauguración de este nuevo segmento. De verdad los invito a que sean parte también de la familia de Tomando un Café con Ana. Si ustedes tienen este libro y quieren grabarse leyendo otros capítulos, lo pueden hacer, me lo pueden enviar a mis redes sociales y yo con mucho gusto lo estaré publicando en este segmento. También los invito a que se graben contándonos cuáles son sus libros preferidos o cuál es su libro preferido. Y pues de forma ya sea breve, nosotros también lo vamos a estar compartiendo en el canal. De verdad intenté eliminar pues los videos
los segmentos, donde salía Sol, pero considero que es parte de una lección. A veces nosotros cuando queremos leer vamos a tener algunos obstáculos, ya sea de personas o bien de mascotas, pero lo importante es no rendirnos, es saber que la lectura pues nos va a enriquecer a nosotros y a pesar de los obstáculos tenemos que seguir leyendo. Hoy Sol fue parte de nuestro segmento El Rincón de la Lectura. Gracias por el apoyo. Recuerden siempre compartir sus experiencias con dulzura. Recuerden siempre tratar a las personas de la forma en la que ustedes quieren ser tratados. Nos vemos la próxima semana.